Hace unos días vi un comercial que me pareció bastante curioso. Les presentamos un juguete completamente independiente. Es capaz de crecer, moverse, dividirse y autodestruirse por sí mismo. Si no nos cree, véanlo. Llame ya. Este juguete es completamente independiente, no necesita de nada ni nadie para crecer, no aceptan devoluciones. Después del pago no volvemos a responder. Sé que una célula puede cumplir esas 4 condiciones, pero ¿una burbuja podrá hacerlo? Aunque las burbujas puedan parecer algo común que podemos encontrar en muchos lugares, hasta nosotros mismos podemos hacerlas. Ellas son bastante estudiadas, desde la forma en que crean esa capa de agua que las rodea hasta su movimiento por un espacio que se da gracias a la fluidez del aire. Así que con un grupo de compañeros hemos decidido buscar e investigar si de verdad este juguete que ofrece el comercial es capaz de cumplir las 4 condiciones o es algo imposible y nos están mintiendo. Así que escuchemos los argumentos. El proceso de división celular es un fenómeno fascinante que ocurre en todas las formas de vida. Cuando una célula se divide, da lugar a dos células hijas, cada una comenzando un nuevo ciclo de crecimiento y división. Este proceso está regulado por una compleja red de interacciones moleculares que involucra la fosforilación y degradación de proteínas específicas formando complejos que consisten en subunidades reguladoras y catalíticas. Estos complejos de proteínas activan ciertas proteínas que desencadenan procesos clave del ciclo celular como la interfase, la mitosis y la citocinesis. Volviendo a nuestra burbuja de jabón que podríamos considerar como una célula macroscópica, también se ve afectada por su entorno. Aunque tiene una membrana que le separa del ambiente, esta membrana le permite interactuar con el entorno siempre y cuando los materiales con los que interactúan sean de la misma naturaleza. Por ejemplo, una pajilla mojada en agua con jabón podrían actuar como una enzima transmembrana permitiendo que la célula burbuja adquiera oxígeno y nutrientes para aumentar su volumen o crecer. De esta manera, la burbuja de jabón es un ejemplo interesante para comprender cómo la división celular es regulada por complejos procesos bioquímicos que a su vez son afectados por el entorno en el que se encuentran las células. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las burbujas de jabón flotan y caen tan lentamente? Para entender este fenómeno debemos conocer un poco sobre la mecánica de fluidos y los factores que afectan la velocidad y la distancia que recorre un objeto. La resistencia que un objeto encuentra en el fluido que lo rodea es influida por su forma aerodinámica. En el caso de las burbujas de jabón, su estructura es lo suficientemente aerodinámica como para permitir que el fluido fluya alrededor de ellas con facilidad, lo que les permite desplazarse sin mayor impedimento. Además de la forma, la densidad del objeto y del fluido que lo rodea también son factores importantes que influyen en su movimiento. Al contener aire, las burbujas de jabón son menos densas que el líquido circundante, permitiéndoles flotar, pero su ascenso se ve obstaculizado por la fricción del aire que se opone a su movimiento hacia arriba, lo que finalmente las hace caer lentamente. Este movimiento se asemeja al de una espora, que se desplaza hasta encontrar un lugar con el sustento necesario para su desarrollo y reproducción, actuando como unidades de dispersión. En el caso de las burbujas de jabón, pueden considerarse como unidades de dispersión del jabón que flotan y se desplazan lentamente en busca de nuevas superficies para adherirse. De igual manera que ocurre en las células, la burbuja puede dividirse en dos para producir nuevas burbujas. Esto es posible debido a la tensión superficial del agua, que le permite actuar como una membrana. Esto se asemejaría al proceso de citocinesis, donde la célula separa su citoplasma y da lugar a dos células hijas. En la superficie de la membrana celular existe una proteína llamada actina. Esta es la responsable de separar la célula en la citocinesis, creando un surco de división en el ecuador de la célula, en la misma línea donde se organizaron los cromosomas durante la metafase. Posteriormente, la actina contrae el surco de división hasta separar a las dos nuevas células. En el caso de la burbuja, la actina que forma el surco de división y separa las nuevas burbujas es una tarjeta cubierta con el mismo jabón del que están hechas. Para mantener la homeostasis, las células poseen en su información genética la codificación necesaria para autodestruirse. A esto se le llama muerte celular programada. Existen muchos tipos de muerte celular, como la apoptosis, la primera en descubrirse, la autofagia o la ferroptosis, la última en descubrirse. Podemos hacer una analogía del estallido de una burbuja y la muerte celular. La membrana de una burbuja puede romperse por varios factores, como una cantidad de presión que supere la fuerza de la tensión superficial del agua. Al romperse, el contenido gaseoso de la burbuja se dispersa, equivalente al rompimiento de una membrana celular y la dispersión del citoplasma y organelas. En la apoptosis, se condensa la cromatina y se fragmenta el núcleo gracias a las captasas, pero no se rompe la membrana celular,
sino que se producen los llamados cuerpos apoptóticos, los cuales pueden ser fagocitados por otras células. Por esta razón, la fragmentación de una burbuja en muchas burbujas más pequeñas representa la apoptosis. También existen muertes celulares donde se presenta rompimiento de la membrana y se inflama el tejido. Si esto ocurre por una lesión física o química, se le llama necrosis. Si ocurre sin perturbación externa, se le llama necroptosis. El estallido de una burbuja por un elemento externo se asemeja a la necrosis. Si la burbuja estalla por sí sola, se asemeja a la necroptosis. En conclusión, se puede decir que aunque podemos establecer algunas analogías entre la forma de crecer, dividirse, moverse y morir entre las burbujas de jabón y el crecimiento celular, es importante entender las limitaciones que hay, ya que no es como nos dice el video, que la burbuja puede hacerlo por sí mismo, sino necesita de algunos factores externos, al igual que la célula, que también a veces necesita de ciertos genes o proteínas para cumplir ciertas funciones.